teología. Recuerden que estamos en esta introducción, teología sistemática, es una de las materias importantes. Mencionábamos que teología es la madre de todas las ciencias, y eso es importante que nosotros lo recordemos siempre. Una de las materias que de alguna manera nos ayuda a entender quién es Dios. Se le conoce como la reina de todas las ciencias, ¿sí? Recordarán ustedes de lo que de alguna manera se han estado observando, ¿sí? Las derivaciones de la palabra teología, ¿sí? Las derivaciones de la palabra teología. ¿Cuántas quedamos que eran? Eos, Dios, y logos, ¿qué quiere decir qué? Discurso o tratado acerca de Dios. Discurso o tratado acerca de Dios. Entonces, eso es realmente importante que lo vayamos considerando en este significado de teología, sobre todo lo que Dios nos va a dar a conocer con respecto a esta materia. Logos, dijimos que es discurso o tratado, ¿sí? Y también tenemos la definición de doctrina. Se deriva del latín docere, que quiere decir también enseñar, y denota el acto de enseñar, así como la materia enseñada. ¿Por qué necesitamos todo esto? ¿Por qué necesitamos forzosamente nosotros tener estas definiciones? Porque a través de estas definiciones nosotros entendemos exactamente qué es teología y lo que vamos a estar viendo también en cuestión de la doctrina. No van a ir despegadas, siempre van pegadas, ¿sí? La teología siempre va a tener que ver con la doctrina, y para nosotros va a ser bien importante que estemos estudiando la doctrina, ¿sí? Y no hablamos de doctrina, de esa doctrina básica que se enseña en las iglesias, sino ya hablamos de una doctrina la cual va a ver la esencia de cada una de las cosas que nosotros enseñamos en las congregaciones. Hablamos de una doctrina básica hasta una doctrina avanzada, y eso es bien importante. Entonces, en cuestión de doctrina vamos a estar viendo eso, ¿sí? Ahí tenemos las definiciones, que son las tres que ya mencionamos, ¿sí? Teología es la ciencia que trata de Dios y de las verdades, ¿sí? Acerca de Dios y del universo. Esto es bien importante que nosotros consideremos, ¿no? La doctrina y la teología nunca van a ir separadas, lo mencionábamos, pero esta definición es bien importante porque nos habla de ¿qué? Del universo, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, esas notas ya son algunas de las que hemos estado comentando. Y tenemos otra definición de teología: es la ciencia que trata de Dios y de las doctrinas de la fe cristiana, que eso también es bien importante que nosotros consideremos dentro de lo que es la teología. Y la doctrina cristiana, ¿no? Es la exposición de las doctrinas o verdades cardinales de la Biblia arregladas en forma sistemática. Las verdades cardinales son los diferentes temas, ¿sí? Y de forma sistemática es como yo les había explicado anteriormente. Tiene que ver con que aquí tenemos una Biblia, pero hay profundidades, hay cosas que muchas veces no entendemos, y es ahí como se nos arregla, es como una biblioteca que vamos arreglando, ¿no? Aquí tenemos este tipo de enseñanza, aquí tenemos esta filosofía, aquí tenemos esta doctrina, aquí tenemos esta teología, ¿no? Entonces vamos a ir checando dentro de todo esto cómo va a estar ordenada toda nuestra doctrina. Realmente la teología es el término, podemos decir hasta cierto punto, rimbombante, ¿no? ¿Sí? Pero en realidad lo que nosotros estamos estudiando es la doctrina. Para entenderlo más fácilmente, es la palabra de Dios, de una manera muy coloquial. Ya en una manera científica lo vamos a reconocer como la teología. Ustedes, excelentísimos teólogos, van a estar definiendo la teología dentro de ustedes, para que ustedes también tengan una definición de teología, qué es lo que ustedes consideran con respecto a la teología. Si yo les preguntara en este momento qué es lo que piensan de la teología, ¿qué me dirían, hermano? Pero una definición propia, algo así como que, yo considero, yo pienso que es esto. ¿Pero ya no? Allá mi hermano atrás.
Para mí teología sería el conocimiento sobre una base científica acerca de Dios. Muy bien. ¿Usted, hermana Ceci? Saber cómo se transmite acerca de todo lo relacionado a Dios. Todo lo relacionado a Dios. Hermano Tony. Conocimiento y sabiduría, ¿no? O sea, de lo que para hablarle a la gente. Conocimiento y sabiduría para hablarle a la gente. ¿Usted, hermano Elías? Para mí sería quitar los datos que tenemos acerca de Dios y tener una relación de Dios más cercana, conociendo a la persona de Dios. Conociendo a la persona de Dios. Finalmente se dan cuenta que ya empezamos a hacer nuestras propias definiciones, ya empezamos a despertar a este universo maravilloso que es la teología. A cierto punto, hasta ahorita, a lo mejor cuando nosotros nos congregamos en una iglesia, no la entendemos como tal. Pero una vez que nosotros llegamos a un conocimiento especial, sobre todo lo que tiene que ver con un instituto, una academia, una universidad teológica, el término de alguna manera se busca para que quede en nosotros un conocimiento más claro y sobre todo científico de lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces eso va a ser bien importante, que nosotros siempre tengamos una definición, ¿sí?, que es la general, que nosotros la encontramos aquí, pero también tenemos una definición propia. Y esa definición propia también es importante porque de esa manera nosotros estamos entendiendo qué es la teología. Y eso es bueno, ¿no? Hay veces que yo pregunto eso y la gente se queda callada, no sabe qué contestar, ¿no? En ocasiones por la falta de conocimiento, en ocasiones porque no sabe exactamente cómo expresarse, o porque a lo mejor no contemplan todavía todos esos temas. Pero sí es bien importante que nosotros los consideremos y nos vayamos empapando de todo esto, ¿no? ¿Por qué definimos la teología como una ciencia? ¿Por qué será, hermanos? ¿Por qué definimos la teología nosotros como una ciencia? Porque es conocimiento. Porque es conocimiento, ¿qué más? Ciencia viene de conocimiento, de conocimiento, pero ciencia para que nos pueda ayudar. Para que nos pueda ayudar ¿a qué? Nos da una buena explicación acerca de Dios. Una buena explicación acerca de Dios. Y si hablo de explicación, ¿qué tiene? O sea, si hablo de que tengo que explicar algo, ¿qué tengo que hacer para explicar algo? No, meterlo. Entonces hay dos cosas importantes aquí, en su método y en su espíritu. Dos cosas sobre las cuales nosotros vamos a trabajar, ¿sí?, en su método y en su espíritu. Usted dirá, ¿y en el método cómo es? Es esto exactamente lo que nosotros estamos viendo el día de hoy. El método de cómo ir, ¿sí?, de manera sistemática ordenando todas las cosas. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, ¿qué nos decía? Para poner en orden todas las cosas. ¿Y cómo hablábamos? ¡Oh, excelentísimo Teófilo! O sea, ¿a poco las cosas no estaban ordenadas? No, sí estaban ordenadas, pero había una costumbre oral, de tal manera que había que poner en orden las cosas, había que hablar cómo fueron los hechos, hacer toda una investigación de cómo, para que la gente cuando viera todo esto, entonces entendiera el porqué de todo el estudio de la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos ordenan las cosas, por ejemplo, conocemos mil cosas, ¿no? Todo el mundo podría conocer de la vida, ¿sí o no? La gente que usted sale allá afuera puede preguntarle, oiga, ¿usted qué conoce de la vida? Y le va a decir, uy, joven, uy, señor, yo de la vida no, pues tengo una experiencia impresionante, ¿no? Pero hablando de la experiencia, no solamente hablamos de lo que hemos vivido, sino también de lo que hemos investigado. Entonces la ciencia tiene que ver con algo que se investiga, con meternos a un aula y empezar a ¿qué? ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Un método qué? Científico. ¿Por qué? Se metieron a un aula. Dijeron, yo no más quiero estar en el método del espíritu, o sea, la iglesia, sino también quiero el método ¿qué? Científico. Y el método científico es venir a investigar, venir a estudiar. ¿Qué hicieron los doctores? Allá afuera hay muchas materias alternativas, ¿no? Un doctor, una persona que se dedica al estudio de la ciencia médica, ¿no? Ese no es nuestro tema. Pero si él va a estudiar eso, ni modo que nada más esté ahí en la calle y de repente, no, pues yo sé hacer esto, a ver, acérquese, yo le voy a curar ahí su herida, o yo le voy a ayudar
A lo mejor tiene buenas intenciones, pero necesita ¿qué? Necesita estudiar, necesita poner en orden todas las cosas. Si va a ser cirujano, si va a ser a lo mejor, no sé, hay infinidad de cosas, si va a ser oculista, si, no sé, hay un montón de materias. Esa no es la de nosotros, ¿no? La de nosotros es teología, y como teología, entonces nosotros nos vamos a meter exactamente en lo que nos corresponde a nosotros, y es por eso que ustedes y yo estamos aquí para ir estudiando cada una de las cosas que tienen que ver con la teología, y es ahí donde nos mete en estos dos factores, ¿no? En el método y en el espíritu, ¿sí? En esos dos factores, por su método y por su espíritu, nosotros vamos a estar echándonos un clavado ahí en la ciencia, echándonos un clavado en el conocimiento. ¿Para qué? Para poder entender cómo es esto, de qué manera se hace todo esto, cómo fue que Dios lo trajo a esta tierra. Entonces es bien importante que nosotros siempre tengamos esa información con respecto a las definiciones, a las derivaciones, lo que tiene que ver con el por qué nosotros definimos la teología como una ciencia, y eso es bien importante, ¿sí? En todo su significado, ¿será todo un asunto de un método científico o también será un asunto espiritual? También va con el asunto espiritual. Entonces vamos a estar checando esas dos cosas, ¿no? Usos de la palabra teología. Tenemos un uso amplio y un uso ¿qué? Un uso amplio y un uso limitado en cuestión de la teología, ¿sí? Dentro de la misma teología, hablando de lo que estábamos mencionando hace rato, de los dos factores, hablando de la ciencia, tenemos que el método es un método ¿cómo? Científico, ¿sí? Incluye una investigación sistemática de la verdad y la presentación ordenada de los hechos descubiertos. A ese método se le conoce también como método deductivo, o sea, vamos a deducir nosotros, ¿sí? Y también tenemos el espíritu, que es la otra parte, ¿no? Me regreso un poquito. El espíritu de la ciencia es investigar, ¿sí? Es investigar sin prejuicios. O sea, aquí no, si hay una pregunta, aquí se vale, porque aquí sí va a haber una respuesta. En un púlpito no podemos nosotros agarrar y lanzar una situación complicada, en el sentido de que la gente no lo va a entender, pero aquí estamos para eso, para de alguna forma todas aquellas preguntas, todas aquellas cosas que a veces quedan volando, pues las tengamos que hacer. Y con un criterio libre, todos hechos pertinentes, ya sean objetivos o subjetivos. A este método se le llama método inductivo, o sea, vamos a introducir, vamos a entrar, ¿sí? A este método también se le llama método inductivo, ¿sí? Así que la teología es la ciencia en vista de lo que participa del espíritu, ¿sí? Y el método de la ciencia en cuanto a sus hechos son sistematizados, o sea, ordenados en cuanto a un espíritu de una investigación de la verdad abierta sin prejuicios. Eso sería algo que nosotros podemos definir de esto que estaba yo explicando. Entonces tenemos también la otra parte, los usos de la palabra teología. Tenemos dos usos, un uso limitado y un uso amplio. Dos métodos de la teología, ¿sí? Dos usos de este método, en el uso limitado y en el uso amplio. En el uso limitado, la teología significa solamente doctrina de Dios, su personalidad, sus atributos y sus obras. Imagínense, si ese es el limitado, ¿cuál será el amplio? ¿No? Nada más imagínense, ¿sí? Teología significa entonces la doctrina de Dios, su personalidad, sus atributos y sus obras. Es en el uso limitado. Y tenemos un uso, ¿cuál dijimos el otro? Amplio. El uso amplio. En el uso amplio, la teología significa el resumen de la doctrina de la fe cristiana, sobre todo, ¿sí? Es el resumen de la teología cristiana, es el resumen de la doctrina, ¿sí? Y que de alguna manera nosotros lo vamos a encontrar en diversos estudios de la palabra del Señor, ¿sí? Por cuanto los griegos aplicaron exactamente, ¿sí?, el término teología a los escritos que hacían referencia a los dioses, y a los escritores llamaron teólogos. Entonces la palabra teología también tiene que ver con otros dioses, pero nosotros hemos estado conscientes de que la teología que nosotros estamos estudiando, ¿cuál es?
O sea, podríamos, espérame tantito, podríamos ver la teología a lo mejor de los griegos, y también se tiene que ver con dioses, o la teología de los egipcios, que también tiene que ver con dioses. Pero aquí tenemos nosotros la teología ¿qué? Cristiana, la teología de Dios, la teología del Dios del universo, no una teología de cualquier Dios. Tenemos la teología del Dios más grande. Entonces, esa es la bendición de que nosotros podamos estar estudiando teología, ¿no? Que vamos a poder nosotros ubicarnos en qué nosotros estamos, para que no nos revolvamos, ¿no? Porque de pronto habrá alguien que diga, yo quiero estudiar teología, pero yo quiero estudiar a todos los dioses. No, nosotros nos estamos concentrando en el Dios que nosotros conocemos, en el Dios del universo, en Cristo y en el Espíritu Santo. En eso vamos a estar nosotros concentrados, y de ahí nosotros vamos a partir, para que no nos revolvamos. Aunque también la teología estudia a otros dioses. ¿Dónde podemos nosotros estudiar a otros dioses o a otras religiones? ¿En qué materia? La étnica, ¿no? La teología étnica, donde nosotros podamos estudiar a otros dioses. Entonces nosotros estamos viendo la teología cristiana, ¿sí? Y la teología étnica es la teología no cristiana, ya lo decía nuestro hermano que está aquí enfrente, ¿sí? También veíamos algo que se llaman las bases de la teología. Tenemos dentro de las tres bases aquí. ¿Qué me les podría decir de la teología? El hecho de que Dios existe, por eso tiene relaciones con el universo. La dos es la capacidad de la mente humana para conocer a Dios y algunas de esas relaciones. El tres es el hecho de que Dios ha concedido medidas para ponerse en contacto con el hombre al darnos una revelación. Eso, muy bien. Entonces tenemos esas tres bases, ¿sí?, de lo que es la teología, y son importantes, ¿no? En el hecho de que Dios existe y que Él sostiene relaciones con el universo. Y también nosotros sabemos que no solamente existe, sino que Dios es. Pero científicamente hay que probarlo, ¿no? Hay que probar que efectivamente Dios existe. Aunque a nosotros no nos gusta mucho la idea de decir que Dios existe, a nosotros nos gusta la idea de decir Dios es. Amén. Y eso es lo verdaderamente importante. Pero como estamos en un método científico, entonces nosotros tenemos que ver y probar el porqué de Dios, ¿sí? ¿Por qué Dios existe? Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que probar científicamente, de acuerdo a la Biblia. Job 11:7, por ejemplo, tenemos por ahí dentro de algunas cuestiones como lo que tiene que ver con las limitaciones de la teología. Mencionábamos, ¿cuál era una de ellas? En las limitaciones de la teología. Nuestra mente es ¿qué? Nuestra mente es finita. O sea, nuestra mente tiene un tope. O sea, no podemos nosotros avanzar más de lo que de alguna forma Dios nos permite. Esto va a chocar con muchas ciencias que en algún momento se conozcan, porque la ciencia del mundo dice el alumno supera al maestro, ¿no? Pero yo no he visto, por ejemplo, en Cristo que ya lo hayamos superado, ¿no? Entonces, ese pensamiento realmente es una filosofía de hombres. Como es una filosofía de hombres, entonces esas ideas a veces vienen a contaminar a la iglesia cristiana, vienen a contaminar a los cristianos, y de pronto empiezan a pensar así, ¿no? Ya también empiezan a pensar así como que, no, pues el alumno supera al maestro, ¿no? ¿Por qué Dios nos da un pensamiento muy diferente con respecto al alumno? ¿Quiénes son qué? Discípulos. Los alumnos son qué? Discípulos. Y un discípulo siempre va a seguir ¿a quién? Siempre va a tener una autoridad, siempre va a seguir a su maestro. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error de la ciencia del mundo? Por ejemplo, que quieren poner al discípulo más que el maestro. ¿Y cómo tenemos el mundo? Tenemos al mundo de cabeza. ¿Por qué? Porque los alumnos le dicen al maestro, ¿sabes qué? Tú no sabes, el que sabe soy yo. Los hijos con los padres, ¿qué es lo que pasa los hijos con los padres? Los padres tendrían que ser los maestros. ¿Y qué les dicen los hijos? Tú no sabes nada, quítate, yo sí sé. ¿Por qué? Porque en la escuela
En la escuela secular a donde yo voy ya me dijeron que el alumno supera al maestro. Y como yo soy tu hijo, y como yo ya aprendí cosas en la escuela, entonces yo ya te superé. Y eso es una falta ¿de qué? De respeto. De ahí que entonces Dios no permite muchas veces que nosotros, en la idea bíblica, superemos a nuestro maestro. Pareciera ser algo curioso, ¿no? Porque lo que hemos aprendido más nosotros es que ¿qué? Que el alumno supera al maestro. Y no está mal la idea, echarle ganas. No está mal la idea de superarse. Pero sí, el hecho de que si alguien nos enseña, nosotros lo tenemos que reconocer. Yo tengo discípulos, ustedes también van a tener discípulos. Por lo tanto, no van a querer que un día sus discípulos pasen por encima de ustedes y les digan, lo que me enseñó esa persona, ni fue nada. O sea, no aprendí nada. O sea, tienes que ir reconociendo a tus maestros, a donde quiera que los tengas. Y siempre tenerlos en alta, ¿qué? En alta estima. Por eso se cometen muchos errores a nivel sociedad. A nivel secular hay muchos errores porque los hijos se están sublevando contra los padres, se están rebelando contra los padres. ¿Y eso por qué sucede? ¿Por qué sucederá? Porque tienen esa idea de que el alumno supera al maestro. Hay una idea errónea, hay una filosofía. ¿Contra qué vamos nosotros? ¿Contra qué corrientes, hermanos? Corrientes filosóficas humanas. Vean, corrientes de pensamiento muy fuertes. Y eso se ha infiltrado ¿a dónde? Se ha infiltrado con los cristianos. Y es ahí donde nosotros tenemos el problema. Por eso tenemos muchos hermanos que en ocasiones no saben ni qué onda, ni cómo echarle ganas, porque traen esta clase de pensamientos, y tenemos un montón de divisiones y un montón de problemas en las congregaciones. ¿Por qué? Porque en lugar de llegar a aprender de sus maestros, lo que llegan y dicen, y más si vienen de otra iglesia, ¿no? No, pues en la iglesia que yo estaba me enseñaban mejor. ¿Y eso para qué es para un maestro? O ya hace un golpe muy fuerte al hígado, ¿no? ¿Por qué? Porque ese alumno o ese discípulo no viene a aprender, les viene a enseñar. Y entonces, cuando tú te sientas en un aula, no vienes a enseñar, ¿vienes a qué? Vienes a aprender. Aunque también nosotros aprendemos de ustedes, ¿no? Porque hay muchas cosas que aprendemos juntos. Pero sí es importante que nosotros reconozcamos el principio. El principio es, vengo, ¿por qué? Porque yo no sé ciertas cosas, necesito que me instruyan, necesito que me enseñen. Y es entonces que tenemos las limitaciones de la teología, en cuestión de nuestra personalidad, nuestro pensamiento, ¿qué? Finito. No conocíamos esto. Ahora el pastor nos está cambiando toda la historia, nos está cambiando todo esto, porque yo sabía que el alumno supera al maestro y ahora tengo que meter a mi cabeza que el alumno no supera al maestro y que el maestro requiere todo nuestro respeto. ¿Por qué creen que hay divisiones en las iglesias? ¿Por qué creen que hay política dentro de las iglesias? Si no, yo sé más. Yo conozco más. ¿A mí qué me van a enseñar? Por ejemplo, si es un joven, ¿no? Ahorita porque más o menos estamos al nivel. Pero si fuera un joven, a lo mejor, no sé, de 20 años, y ese fuera el maestro, pero como ya tiene el conocimiento, ya puede enseñar, ¿no? Pero ¿qué diríamos? Si usted está sentado allá y usted tiene 40, 50 años, usted diría, ¿este chamaco qué me va a enseñar a mí? ¿No? Pero es que no es la edad, es el conocimiento que esa persona trae, que te lo va a transmitir, que te lo va a enseñar, que te lo va a dar. Y sobre todo tú tienes que reconocer, así sea un chamaco, ese puede ser tu maestro. ¿Sí te das cuenta? Entonces hay pensamientos erróneos y esas son limitaciones que a veces nosotros tenemos. ¿Sí? Les explicaba yo algunas otras limitaciones, ¿no? Hace 8 días me parece, con respecto a esa clase de filosofías y de pensamientos, ¿no? El fin justifica los medios. No importa a quién aplastes, no importa a quién tortures, no importa sobre quién pases, no importa con quién tengas que meterte, tienes que llegar. Ese es el pensamiento mundano. Y entonces eso la gente lo empieza a recibir y lo toma como una verdad. Por eso dijo Jesús, y la verdad os hará ¿qué? Y la verdad os hará libres. Entonces debemos de tener mucho cuidado en nosotros ir metiendo filosofías que no pertenezcan a Dios. Por eso esta enseñanza, por eso la teología pone en orden todas, principalmente nuestro ¿qué?
nuestro pensamiento. Ay, híjole, hermano, yo pensaba que sí era así, yo pensaba que sí era de esa forma, yo pensaba que esos pensamientos eran buenos, pastor. Pues los veo en internet y los veo allí en el Facebook y bueno, el asunto es que hoy tenemos el resultado de nuestra sociedad, una sociedad que se está destruyendo, una sociedad que se está acabando, una sociedad que de alguna manera está yendo cada vez más a la destrucción. ¿Y eso por qué? Porque se han metido filosofías extrañas que no son las que Dios diseñó desde la fundación del mundo. Si ustedes me preguntan qué es lo que el Señor diseñó originalmente, el estudio de su palabra. ¿Qué es lo que estamos analizando? La palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra? La palabra es lo que dijo Dios. Y sobre eso es lo que nosotros trabajamos. Claro que cuando hay otra palabra que alguien más dijo por ahí, y entonces nosotros la recibimos y nos la grabamos y caminamos con esa visión, el fracaso humano, la destrucción humana. Ese es el problema. Otra cosa que nosotros veíamos como una limitación es la incapacidad. Dentro de la incapacidad del lenguaje humano para expresar lo sublime. ¿Sí se dan cuenta? Hay una incapacidad de nosotros, que nosotros tenemos, de expresar lo que, lo sublime, lo grande, ¿sí? Y hablábamos un ejemplo, ¿no? La palabra amor. Y decíamos, ay, hay muchas otras más palabras, pero imagínense cómo es que nosotros podríamos describir, ¿sí?, el lenguaje humano para expresarlo, lo sublime. Tenemos muchos salmos, tenemos muchos pasajes bíblicos, no sé si vimos algunos hace 8 días. Hablando del lenguaje humano. ¿Por qué el lenguaje humano nos genera una limitación? A ver, usted cuando vino a Cristo Jesús, ¿qué hizo? Bueno, ¿cómo hablaba antes? Yo soy licenciado en Derecho. Y mis colegas, mis compañeros, todos los licenciados en Derecho, tienen un vocabulario que usted dice, se nunca estudió, nunca pasó por la lengua castellana ni nada, porque necesita un montón de groserías y la gente sí le gusta. Porque si yo les hablo normal, y yo no estoy diciendo que yo les hablo feo, pero si yo les hablo normal, dicen, él no sabe. Este licenciado es muy tranquilo. Necesitan escuchar a una persona que llegue con mentadas de mamá, diciéndole un montón de cosas, para entonces entender que, sí, no, este licenciado va con todo, va con todo, sí. Este sí va a rajar tablas y todo. Y no es así, no es así. ¿De qué sirve tener ese tipo de expresión si no nos va a servir absolutamente nada? En nuestras limitaciones, en nuestra incapacidad de lenguaje humano, amados hermanos, nosotros tenemos un grave problema. Tuvimos muchos años metiendo información incorrecta en su cabeza. ¿Conocemos las groserías, sí o no? ¿Cómo se le conocen también? Como maldiciones. Las groserías también se le conocen como maldiciones. Le dice por ahí que también el nombre de cada una de las groserías es equivalente al nombre de cada demonio. Entonces imagínense usted en qué problemas está metida la gente cada vez que se hacen esa clase de expresiones. Quienes ya sabemos, no las necesitamos, porque sabemos a quién estaremos ¿qué? Invocando. Y luego empiezan a decir, ay, se mueven las cosas en mi casa y quién sabe qué. Pues si hay invocaciones hacia Satanás, claro que las va a haber, ¿sí? Entonces necesitamos ir, ¿qué? Esto nos genera una limitación en la teología. Cambiar nuestro lenguaje, ¿sí? Aquella incapacidad de poder manifestar ¿qué? Nuestra expresión sublime. ¿Qué nos estorba para expresar la realidad sublime? ¿Qué nos estorba? Toda la información que nosotros tengamos, que no sea de Dios, que sea secular. Ya les hablé, yo he dicho anteriormente en otro punto, ¿sí? Todo ese conocimiento, toda esa filosofía no nos ayuda a expresar lo sublime de Dios. ¿Cómo estaría de lleno David en los Salmos? ¿Cómo estaría lleno de Dios? Tanto que era un escritor. Todo aquel que busca verdaderamente a Dios y trae nueva información a su cabeza, ¿qué va a pasar, hermano?
Es una persona muy inteligente, es una persona muy capaz. Y es necesario que nosotros detectemos eso. Entonces, esa es una de nuestras incapacidades. ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿O qué vamos a hacer con todo el conocimiento bíblico? Vamos a quitar todo nuestro conocimiento secular y vamos a meter el conocimiento bíblico. No todo el conocimiento secular es malo.